Buenas tardes, profe. Ok, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Sí, Muy bien, gracias. Ok, entonces alguien que me vaya dando los datos del par tipo B, J, K, S y T, los escucho. para el B no hay valores hasta el 0. Ok, entonces en el caso de B aquí no tenemos nada. 0 es 0. Para los siguientes. 0.015. 0.015, los demás vayan verificando que sí tengamos estos valores. El que sigue, Brenda. 1.081. Ok, el siguiente. 1.846. 1.846. Seguimos. 3.982. Siguiente. 4.963. Seguimos. 7.870. 7.870. Ok, y el último. 13.797. 13.797. Ok, gracias Brenda. ¿Alguien que me dé los valores del tipo J, por favor? Para el primer valor no hay valor. Ok, aquí no tenemos. El siguiente es menos 8.017. Menos 8.017. Los demás vayan verificando que no nos haya jugado la pasada varios números en la tabla. ¿El que sigue? Menos 5.838. 838. Ok, el que sigue. Menos 3.522. 522, ok, seguimos con 0, ¿no? 0. 3.971. 3.971, ok, el que sigue. 25.553. 25.553. Sí. El que sigue es 33.630. Este 0. Ajá, sí. Perdón por interrumpir. En el B de 1302 yo tengo 7.859. ¿En cuál, perdón? Ah, no, sí, ya vi que estoy mal. Yo sí está bien ese. Ok. Ok. Como quiera vaya verificando Navarro para que todo quede bien, ¿no? Ok, seguimos. Es 52.064. 52.064. Ok, el que sigue. 58.781. 781, muy bien. Y los demás ya me borro. Ok, gracias. De nada. El tipo K, ¿quién me lo comenta, por favor? Sí, por el primero sería menos 6.452. Menos 6. Ajá. 452. 452. Ok, el siguiente. Menos 5.98. El que sigue. Menos 4.437. 437. Ok. Menos 2.721. 0. 3.100. 3.100. 19.239. 19.239. Ajá. 25.288. 288. Ok. Ajá. 37.446.
446. 4.963. A ver. 37.446 ¿es correcto? Ajá. El que sigue, el de 1014. Aquí creo que ya la regué yo, profe. A ver, ¿en dónde se equivocó Osman? Que puse 4.963. Si algo No. anda mal. Es 41.820. 41.820. ¿Ok? El Seguimos. siguiente es 52.480. 52.480. Ok, ¿el que sigue? Ya no hay valor. Ok, aquí ya no tenemos valor. Para el tipo S. No hay nada antes del 0. Que no hay, no tenemos. 0. Seguimos. 0.474. 0.4. 74. 74, ok, gracias. 3.908. 908, ok. 5.331. Ujú. 8.483. 483. Ajá. 9.749. Ujú. Y 13.183. 13.183. Y en el siguiente ya no hay valor. Ok. Gracias, Hernández. El que sigue. Si quieres lo digo. Adelante, Estrada. Menos 6.248. 6.248. Seguimos. Menos 5.695. 695. Ok, seguimos. Menos 4.202. Ujú. Menos 2.602. Menos 2.602. 0. Ajá. Y 3.177. Y para los demás no hay. 3.177. Sí. Y los demás ya no tenemos. Que ese termopar llega solamente hasta 400, ¿no? Ok. ¿Todos los demás datos están bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Tal. Entonces, miren, ya tenemos estos datos. Ahora, ¿qué afirmaciones podemos hacer ya respecto a todos los valores de temperatura que tenemos aquí? Ahora sí, en primer lugar, podemos decir que ningún termopar va a cubrir todo el intervalo de temperatura. Si se dan cuenta, hay unos que parten de 0, otros que nada más llegan por ahí alrededor de 400, otros que no llegan más allá de 1000, que es 1200 el valor máximo. Entonces, ningún termopar va a abarcar todo el intervalo de temperatura que nosotros tengamos. Ahora, siguiente afirmación, lo que estamos viendo también en la tabla, que a 0 grados Celsius, todos los termopares nos van a generar 0 milivolts. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se obtienen las tablas de los termopares, la unión de referencia siempre está a 0 grados Celsius. Entonces, cuando la unión de medición también está a 0 grados Celsius, no tenemos ningún valor de FEM. Por eso tenemos ese valor de 0. La tercera afirmación que tenemos aquí es que en temperaturas negativas o por debajo de 0 grados Celsius, los termopares van a generar FEM negativas. Claro, los termopares que me puedan medir temperaturas negativas. Si mi temperatura es positiva, los termopares van a generar FEM positivas. La otra, a una misma temperatura, cada termopar genera una FEM diferente.
Vamos a ubicarnos en donde sí coinciden todos, que es en 76, diferente de 0. Vean, B.015, J 3.97, K 3.1, S 0.47, T 3.177. Entonces, cada termopar va a generar una FEM diferente porque está construido de diferentes elementos. Siguiente punto. Cada termopar va a tener su propia sensibilidad. ¿Cómo lo vemos nosotros aquí? Vean, por ejemplo, aquí yo tengo, acuérdense, mi sensibilidad es delta Y entre delta X. Mi delta X aquí son 76 grados Celsius, pero mi delta Y es 0.015, aquí son 3.971, 3.1, 0.474 y 3.77. Por lo tanto, cada termopar va a tener una sensibilidad. Luego, cada termopar va a tener su propio intervalo de temperaturas, que esta afirmación 7 va relacionada con la afirmación número 1. Si cada termopar tiene su propio intervalo de temperaturas, también cada termopar va a tener su propio intervalo de FEMs. Esta señal no es lineal. Vean, aquí más o menos tenemos 74, menos 74 y 76. Si fuera lineal, prácticamente aquí anduviera yo por 3.525, 3.530. Vean, tengo un valor ligeramente más alto. Si fuera lineal, aquí yo anduviera alrededor de 2.7. Ando hasta 3.1. En vez de andar en menos 2.6 o en 2.6 de este lado, ando en 3.177. Entonces, eso ya me da la idea de que mis termopares no son lineales. Y como tengo FEM positivas y FEM negativas, debo de cuidar la polaridad al momento de conectar cualquier tipo de termopar. Ok, jóvenes. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Los escucho. Profesor, Ajá. entonces también hay alguna diferencia, por ejemplo, entre un fabricante que haga termopares tipo K y otro. O sea, me refiero a que a lo mejor no están homologados los valores. Puede variar a lo mejor con un cierto nivel. Mientras esté dentro de la exactitud que declara el fabricante, no hay ningún problema. Mis tablas de termopares van a aplicar para todos los fabricantes Estrada. Porque si no, imagínense, ahora cada fabricante debería de sacar sus propias tablas. Y cada fabricante, en función del lote del material que le llegara, debe de sacar también, ahora sí, tablas conforme va cambiando de lotes. Entonces, por eso, cuando van a construir los termopares, deben de ver qué tipo de termopar van a construir, qué tipo de conductor van a utilizar, ese conductor de qué aleación, o si es fierro, hierro o cobre, de qué pureza debe de ser el metal para que se reproduzcan las tablas que aquí tenemos, Estrada. Okay. Entonces, ahora sí que todos van a cumplir con estas tablas. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. ¿No? Ok, continuamos entonces aquí. Ahora, en la siguiente diapositiva está la tarea número 2, que corresponde a una actividad creo que más allá de la 15. Que ahora, en los 3 problemas que tenemos aquí, voy a considerar que mi unión de referencia se encuentra a 0 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a utilizar las tablas de los termopares así, tal cual están. En el primero me dice que para las temperaturas en grados Fahrenheit que se indican a continuación, debo de determinar la FEM equivalente en las tablas de qué tipos de termopares, J, K, R, S y T.
Mi primer caso, ¿cuál va a ser? Los dos últimos dígitos de mi boleta. Entonces, Alejandro Morales, ¿cuáles son sus dos últimos dígitos de la boleta? 48. Ok, entonces va a tomar 48 grados Fahrenheit. Esos 48 grados Fahrenheit, Alejandro, los va a convertir a grados Celsius. Le va a dar un valor no exacto de grados Celsius, lo aproxima a 2 decimales. Y ahora va a tener que interpolar entre los dos valores en donde se encuentre ese valor de temperatura. Y ya va a obtener el valor de la FEM en los equivalentes grados Celsius de 48 grados Fahrenheit. Ese es el primer punto de temperatura. El segundo, voy a utilizar el primer dígito del mes de nacimiento. Para los que hayan nacido en octubre, noviembre y diciembre, van a sumar, va a ser la suma de 1 y 0, 1, 1 y 1, 2, que estaríamos hablando de 1, 2 y 3. Y después, el segundo y tercer dígito va a ser la suma de su año de nacimiento. Entonces vamos a poner aquí Arturo Rodríguez. ¿En qué año nació? 2000. 2000, ok, entonces usted le va a sumar 0,2. Ok. ¿Sí? ¿En qué mes nació? El 12 sería El 3. 12. Ajá, 302. Ah, sí. ¿Sí? Ok. Porque el 2 lo debo de tener con dos dígitos. Ahora sí le voy a poner 01, 02, 03, etc. Ya si tengo 11, 12, 13, el número que sea, pues ya es el número que le voy a poner. Y el tercer valor de temperatura, jóvenes, gracias Arturo, va a ser el promedio que tengan hasta el momento. Ahora sí, ¿quién nos quiere decir el promedio para no balconearlo? Se vale aunque sea reprobatorio, ¿eh? 7.67. 7.67. Lo va a multiplicar por 10. ¿Cuánto nos da, Estrada? 76.7. 76.7 grados Fahrenheit. Ahora lo va a convertir a grados Celsius, Estrada, y de ahí va a sacar la FEM para esos 5 tipos de termopares. Entonces es como vamos a manejar los valores de temperatura para el primer problema. El segundo y el tercer problema pues ya no tienen que ver con algún dato que ustedes van a determinar, sino que ya son datos fijos. Para una temperatura de 151 grados Fahrenheit, voy a determinar la FEM para los termopares tipo J y K. Y después tengo un termopar tipo S que me está dando una señal de 1.047 milivolts. Para ese valor de FEM, igual considerando que mi ion de referencia está a 0 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius y en grados Fahrenheit? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? Profe, perdón, yo no entendí muy bien lo de el segundo dato con lo del año. Ok. Su primer dígito, va usted a poner 3 dígitos. Su primer dígito es el mes de nacimiento. ¿En qué mes nació, señor? En abril, sería 4, ¿no? 4. Los segundo y tercer dígito, la suma de su año de nacimiento, ¿cuánto es? Bueno, soy del 99. Sería toda la suma de 1999. Ajá. Sería 28, 28. Ajá. Sería 4.28. No, 428. Ah, ok, 428. 428 grados Fahrenheit. Ok. Entonces eso ya lo va a llevar a grados Celsius, Félix. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Ok. Vale. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? Yo no entendí muy bien el del primero, profe, el de la boleta. ¿Cuáles son los dos últimos dígitos de su boleta, Diego? 02. 0,2 grados Fahrenheit. Ah, y nada más eso lo convertimos a grados Celsius. Celsius. Uh-huh. Ah, ok, sí. Vale, pues. ¿Alguna otra pregunta o comentario, señores? ¿Se hace en el cuaderno, profe? ¿O puede ser en la computadora? Uh-huh.
En el cuaderno. Ok. Y ya lo suben como siempre lo hemos hecho en PDF. Ok. ¿Sale alguna otra duda o pregunta, jóvenes? A ver, otra vez, lo del año, es que dice primer dígito, mes de nacimiento, en mi caso sería el 8, nací en agosto. 8. Ajá. Luego dice segundo y tercer dígito, la suma del año del nacimiento, me da Ajá. 26. Entonces, ¿su primer dígito cuál fue? 8 826. en Fahrenheit. Ajá. Ok, correcto. Ok. Dale, pues. Listo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Para cuándo es? Para la siguiente semana, por ahí ya en el transcurso del fin de semana le subo la tarea en Teams. Ok. Ok. Seguimos ahora, miren. Hasta aquí ya está la parte de las tablas de los termopares. Ahora vamos a lo siguiente. Vean, si ustedes ubican la tabla de su termopar tipo J, al final trae esta información que les estoy poniendo aquí. Ahora, en base a esto, miren, ahí me dice, por ejemplo, que toda esta información que tenemos aquí es para el termopar tipo J, ¿sí? Y ese termopar tipo J ya vemos que el intervalo completo del termopar es de menos 210 a 1200. Todo ese intervalo de temperatura está dividido en dos subintervalos, menos 210 a 760 y de 760 a 1200. Me dice que los coeficientes que voy a tener aquí van a estar en grados Celsius y en milivolts. Y se listan desde el coeficiente más bajo hasta el coeficiente de orden más alto. La ecuación va a ser de la forma, la FEM va a ser igual a la sumatoria desde igual a 0 hasta n de CI por T a la I. Entonces, esa ecuación que yo tengo ahí nos va a generar la FEM en función de la temperatura. Entonces, vean, me dice que todo esto es una función de referencia en base a la ITS del 1990, que es la vigente. Aplica solamente para el termopar tipo J. Las unidades de temperatura son grados Celsius y milivolts. El primer subintervalo de menos 210 a 760, el segundo de 760 a 1200, 8 y 5. Pregunta para todos. ¿Qué nos indica el 8 y el 5? Los escucho. ¿Cómo en cuánto se divide? No. ¿Será el número de dígitos a tomar en cuenta? No, tampoco. Vean lo que tenemos ahí. Vean lo que nos está diciendo en cuanto a ecuación y todo lo demás. ¿Valor de n? El valor de n. Y eso me va a generar, ¿qué me va a generar la ecuación que yo tengo ahí donde dice es igual a la sumatoria? ¿Qué me genera?
Sí tiene que ver con el valor de n. Entonces voy a ir desde igual a 0 hasta 8 en el primer caso, ¿no? Y en el siguiente intervalo, ¿hasta cuánto voy a llegar? Hasta n igual a hasta 5. Entonces, si yo desarrollo por ejemplo, la ecuación que yo tengo en la parte de arriba, ¿qué me va a generar? ¿Una curva? No, la ecuación. Si yo desarrollo la ecuación, ¿qué me genera? Métodos numéricos, jóvenes. ¿Qué dijo que significaba C-I? Perdón. A ver, Estrada, métodos numéricos. ¿Qué me indica CI, TI? No me digan que no saben interpretar esto que tenemos aquí, jóvenes, ¿eh? Entonces, métodos numéricos. Y a mí ¿No me es lo de las dijeron, iteraciones, profe? no. Ok, entonces no debe de estar por aquí, Felipe, si no la pasó. Ya lo hubieran dado de baja. Si yo desarrollo esa ecuación, ¿qué voy a obtener? Los valores aproximados de... No, ¿qué voy a obtener si desarrollo esa ecuación que dice ahí? Ahí donde está el apuntador. No creímos que llegaríamos tan lejos, profe. No creen ni en ustedes mismos. Imagínense cuando lleguen a pedir trabajo, mira, como no pensabas llegar tan lejos, te voy a pagar como técnico. Ya lo están haciendo, profe. Va, está, pero todavía no es ingeniero, ¿sí? Ahí vamos en camino. Vale, pues entonces evalúes, ahora sí, cotícese mejor. A ver, señores. No estamos hablando yo ya sé que si desarrollo todo eso voy a obtener, y le doy valores, voy a obtener una gráfica, David. Pero ahora sí, si yo desarrollo todo eso que me dice es igual a la sumatoria de no sé qué, ¿qué voy a obtener? Una aproximación. ¿No? A ver, jóvenes, ¿qué voy a obtener si desarrollo eso que está ahí? Un compañero dice la FEM. Sí, voy a obtener la FEM, pero cuando yo desarrolle eso que me dice ahí es igual a la sumatoria de no sé qué rollo, ¿qué voy a obtener matemáticamente? Una sumatoria de productos consecutivos. ¿Ok? ¿Y eso que se forma, cómo se llama? Una serie. No. No, mire, no vamos a ocupar series de Taylor. Aquí no doy estimación de incertidumbre, sino sí haríamos expansiones en series de Taylor.
Y Es que no sé qué significa ese guión bajo ahí. No me diga que no ha visto esa anotación, Estrada. No, en serio, en serio, en serio. Eso es típico de métodos numéricos. ¿Sí? Si no, ni me diga quién le dio métodos numéricos, que le voy a ir a reclamar. No lo vayas a reclamar, compañero. Es que me tocó cuando ya estaba justo la pandemia, cuando empezaba. ¿Cuántos más, COVID? ¿Cuántos más? Es lo que yo digo. Todo es culpa del COVID, profe. El PRI robó más. Nada más dígame qué significa eso ya. No me diga eso, Estrada. Yo creía que era el bueno ya. Me está desilusionando, ¿eh? Es que no soy infalible, profe. Nos da un área. ¿No es la condición inicial? Y eso lo ven en matemáticas, cuando ven sumatorias desde no sé tanto hasta no sé tanto. No sé si esté bien, pero yo tengo que formamos un polinomio de ajuste. Vaya, Eduardo. Es correcto, usted va a formar ahí un polinomio. Eso es lo que me está indicando, ¿no? Eso lo vieron desde la vocacional. Si no, les vamos a ir a reclamar también a ellos, que ahí el director los anda presumiendo, que las vocacionales son muy buenas, ¿no? Desde el 14. Sí, El mexicano. Sí. Ahora sí, característica de un mexicano, siempre hay un pretexto. ¿Sí? No es pretexto, profe, es realidad. No, por eso. Ahora sí que es un pretexto. ¿Sí? Vean, llegan a la presidencia, por culpa de los otros no avanzamos. Pues querías, ¿no? ¿Sí? Llegan a directores, es que me dejaron la escuela mal. Quería ser director, papá. Quería ser subdirector. Quería ser gerente de la empresa. Ya sabías a lo que le tirabas. Los números andaban mal. Si te aventaste es porque los vas a mejorar. Si no, ¿qué andas haciendo aquí? A ver, y que lo contraté para que me resuelva problemas. No para que me diga cuáles fueron sus problemas, por qué no aprendió. Esto dicho en palabras bonitas, ¿no? Ya se imaginarán cómo les van a hablar allá afuera, ¿no? Y sin derechos politécnicos ni nada por el estilo. Si quieres, bien, si no, la puerta está muy ancha, papá. Entonces, ahí ya tenemos ese polinomio, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿de qué orden va a ser el polinomio para el primer subintervalo y para el segundo subintervalo? De 8 y de 5. Ok, de octavo orden y de quinto orden. Entonces, voy a iniciar desde 0. ¿Cuánto va a valer 0 para el primer intervalo? 0.00, ¿no? ¿Cuánto va a valer C8? 0.1563 no sé qué por 10 a la menos 22. Quiero suponer que sí saben qué significa E a la menos 0.1. Sí, es de ingeniería. El otro también era de ingeniería, bueno, de vocacional. Ya después el otro intervalo que me dice, voy a obtener un polinomio de quinto orden. Mi primer coeficiente del polinomio C0 para el siguiente subintervalo va a valer 0.2964, no sé cuántos más números más, por 10 a la 3. Y eso lo voy a multiplicar por la temperatura a la 0. ¿Cuánto vale un número elevado a la 0? 1. Vale 1. Vale 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer el producto de C0 por T0? .2964, no sé cuántos números más, por 10 a la 3.
Y así voy a irle poniendo el coeficiente 1 por la temperatura, el coeficiente 2 por la temperatura al cuadrado, el coeficiente 3 por la temperatura al cubo, hasta que llegue el coeficiente 5 por la temperatura a la quinta. Y eso me va a generar los valores de FEM que tenemos en las tablas de los termopares. Cada termopar va a tener sus propios polinomios. Pueden ser a lo mejor en mismos intervalos diferentes, o polinomios de diferente orden. Entonces, lo primero que van a encontrar ustedes al final de cada tabla de los termopares es el polinomio para determinar la FEM en función de la temperatura. Lo que van a encontrar después, jóvenes, ahora va a ser el polinomio para determinar la temperatura en función de la FEM. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser mi polinomio? La temperatura en base a la escala internacional de 1990 va a ser igual a D0 más D1 por la FEM más D2 por la FEM al cuadrado más hasta Dn por la FEM a la n. Entonces, seguimos igual en el termopar tipo J. Lo vamos a dividir, en este caso, bueno, el NIS lo divide en 3 intervalos, menos 210 a 0, 0 a 760, 760 a 1200. Y vamos a tener un intervalo de FEM de menos 8.095 a 0, de 0 a 42.919 para el segundo intervalo, y el último de 42.919 a 69.553. ¿Sí? Ahora, ya cada uno de estos, aquí ahora en esta parte nos dan los coeficientes. Vean, para el primer intervalo, ¿sí? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un polinomio de octavo orden. Para el siguiente subintervalo, un polinomio de séptimo orden. Y para el último intervalo, un polinomio de quinto orden. Entonces, ya desarrollados todos estos, es lo que vamos a tener aquí. Ya vamos a sustituir los valores de D0 en función del intervalo. Vean, como estos parten de 0, D0 va a valer 0 para los dos primeros subintervalos. En el último subintervalo, D0 ya es diferente de 0. Y esto ahora, yo sustituyo aquí la FEM que yo mida y me va a dar la temperatura a la que equivale este valor de FEM. Entonces, cada termopar va a tener esta información, jóvenes. Ahora, este es termopar tipo J. Ya en el K ya no lo vamos a desarrollar. Pero vean, en el termopar tipo K, tengo aquí la sumatoria, ¿sí? Y una vez que ya tenga el polinomio, le voy a sumar más A0 exponencial a 1 que multiplica T menos A2 al cuadrado. ¿Cuánto vale A0, A1 y A2? Lo tenemos aquí. ¿Cuánto valen estos coeficientes? Tengo el primer subintervalo de menos 270 a 0. Me va a dar un polinomio de décimo grado. Voy a tener aquí 11 coeficientes, porque inicio desde 0. Y en el intervalo positivo me va a dar un polinomio de noveno grado. Aquí voy a tener 10 coeficientes. Y ya voy a desarrollar mi polinomio y en función de la temperatura, yo voy a generar la FEM que me debe de dar un termopar. Siguiente caso. Seguimos igual con el K. Ahora me va a dar el polinomio para obtener la temperatura conociendo la FEM. Lo divide igual en 3 subintervalos de menos 200 a 0, de 0 a 500 y de 500 a 1372. Y ya aquí tengo los coeficientes. 2, 4, 6, 8, 10 coeficientes. Pero el último es 0, entonces es un polinomio de noveno grado, un polinomio de décimo grado y un polinomio de séptimo grado. Y listo, ya voy a tener mis polinomios que sustituyendo la FEM me van a dar la temperatura dentro de estos 3 intervalos. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, los escucho.
No, profe, todo bien. Profe, ¿sí me escucho Ok. bien? ¿Sí? Es que creo que hay unos números que no se alcanzan a ver porque quedan muy abajo. Ah, pero esos Héctor ya los tiene en las tablas de los termopares que le envié. Ahí los puede ver. Los que están abajo es el error que yo voy a tener en el intervalo, que es el mismo. Estos datos, por ejemplo, para el primer intervalo me dice que el error es de menos 0.02 a 0.04 grados Celsius. Entonces aquí abajo tengo menos 0.2 y 0.4. En el otro tengo menos 0.5 a 0.04 y en el último tengo menos 0.05 a 0.6. Son los números que no se alcanzan a ver aquí abajo. Ok, ya tenemos ahora entonces esta parte de los termopares. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, lo que yo me puedo encontrar ahora con un termopar es que tenga que realizar una compensación de la unión fría. Ahora, este de aquí, miren, yo voy a tener dos tipos de aplicaciones. Si yo estoy en un laboratorio, puedo tener aquí un tipo de termopar en el cual yo tenga un conductor de hierro y el otro de constantano. ¿Qué termopar tiene un conductor de hierro, jóvenes? El J, ¿no? Ok, entonces este es un termopar tipo J. Entonces, ¿qué hacemos? Estos dos conductores jóvenes los vamos a meter en un baño de hielo. Este baño de hielo, aquí, vamos a reproducir una temperatura de 0 grados Celsius. Va a tener hielo, va a tener agua, se le van a aplicar algunas sales y de aquí ya se van a poner los alambres de extensión o los conductores de extensión y de este lado yo ya voy a poner mi instrumento en donde yo voy a estar midiendo la FEM que me genere el termopar. Entonces, esta es una forma en cómo yo voy a compensar, pero esto generalmente yo lo voy a hacer en laboratorio. ¿Por qué? Desventaja que yo tengo con los termopares. Aquí sí voy a hacer la compensación con un baño de hielo. En primer lugar, si estuviera en un proceso, debo de tener algún operador que siempre me esté manteniendo 0 grados Celsius en ese punto. Si es un proceso en donde tengo temperaturas altas, pues voy a estar consumiendo hielo como no tienen idea. Siguiente punto, vamos a poner supero esa parte. ¿Qué desventaja voy a tener? La señal de un termopar es muy débil. No la puedo enviar a grandes distancias. Otra desventaja que voy a tener con el termopar, los milivolts van a ser susceptibles de ruido por campos electrostáticos y campos electromagnéticos. Entonces, esto solamente yo lo puedo ocupar en laboratorio. ¿Qué es lo que hago ya en un proceso? Ahora voy a utilizar circuitos compensadores. Pero antes de utilizar el circuito compensador, vamos a aprender cómo se hace una compensación de un termopar a mano. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Tengo mi termopar, esta es mi unión de medición, que es en donde yo quiero conocer la temperatura. Tengo aquí en donde se une con el instrumento de medición la temperatura de la unión de referencia. Esta temperatura de referencia la voy a medir con un termómetro. Entonces, acuérdense que esto va a llegar al equilibrio térmico con el medio ambiente. Entonces, si mido la temperatura ambiente, puedo considerar que esa temperatura es la que yo tengo aquí. Y ya este instrumento aquí va a leer N milivolts. ¿Sí? O un número determinado de milivolts. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer una compensación? Para eso yo necesito realizar estos tres pasos que tenemos aquí. ¿Cuándo voy a compensar un termopar, jóvenes?
cuando mi unión de referencia se encuentre a una temperatura diferente de 0 grados Celsius, ya sea una temperatura de la unión de referencia positiva o la temperatura de la unión de referencia negativa. Entonces, ahí es en donde yo voy a utilizar una compensación de un termopar. ¿Qué debo de hacer para compensar? ¿Alguna pregunta, Moisés? No me le iba a decir que si podría regresarlo a la diapositiva, es que no me saque fotografía. Ya, profe, gracias, perdón. Entonces, primero yo debo de saber qué tipo de termopar estoy utilizando. Entonces, me voy a ir a la tabla de ese termopar y voy a obtener la FEM de la unión de referencia. Para que yo conozca la temperatura de la unión de referencia, necesito un termómetro más. Ya sea un termómetro de líquido en vidrio, o tal vez un RTD, o alguna otra tecnología de medición de temperatura que me dé la temperatura en la unión de referencia. Entonces, si yo tengo 20 grados Celsius y estoy trabajando con un termopar tipo T, me voy a ir a las tablas del termopar tipo T y voy a ver la FEM de un termopar tipo T a 20 grados Celsius. Y ya estoy obteniendo lo que me dice aquí, la temperatura de unión de referencia. Voy a ver cuál es la FEM que me genera. Siguiente punto. El termopar va a estar generando una FEM. Va a haber un instrumento que va a estar midiendo esa FEM. Entonces, ahora que me dice, suma algebraicamente el valor del paso anterior a la FEM generada por el termopar. ¿Cuánto me está generando el termopar? No sé, 4.308 milivolts. Esos 4.308 milivolts, que es la FEM que genera el termopar, le voy a sumar algebraicamente la FEM de la unión de referencia. Una vez que yo ya tenga el resultado de esta suma, va a ser la FEM compensada. Ya tengo este valor, ahora me voy a ir a desarrollar el paso número 3. De la FEM compensada, voy a determinar directamente la temperatura de la unión de medición en la tabla del termopar adecuado. Entonces me voy a ir al termopar tipo T, voy a buscar la FEM compensada y esa FEM compensada voy a ver a qué temperatura equivale, que esa sería la temperatura de la unión de medición. Pero si este valor de FEM no está de forma exacta, voy a buscar la temperatura 1 en grados Celsius, la temperatura 2 en grados Celsius, aquí voy a tener la FEM 1, aquí voy a tener la FEM 2, aquí voy a ubicar, por ejemplo, la FEM compensada, y ahora sí, jóvenes, voy a tener que interpolar para encontrar este valor de temperatura. Estos son los 3 pasos que ustedes deben de seguir para realizar la compensación de un termopar. Ok, preguntas, dudas, comentarios. No, profe, todo bien. Ok, ahora entonces, vámonos a lo siguiente. Vamos a ubicarnos en este primer problema. Yo voy a tener un milivoltmetro, que es el que estoy marcando aquí en azul como instrumento, el cual me va a estar indicando una FEM, o va a estar midiendo una FEM de 13.809 milivolts. Voy a estar utilizando un termopar tipo T. La unión de referencia de ese termopar que yo medí con un termómetro de líquido en vidrio me indicó que la temperatura era de 21 grados Celsius. Ahora me dice que yo determine la temperatura de la unión de medición. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, acuérdense, el primer paso que me dice, nuestro paso número 1 es la temperatura de referencia, que en este caso es de 21 grados Celsius. Debo de ubicarme en mi termopar tipo T
y ver cuál es la FEM de referencia de 21 grados Celsius de un termopar tipo T. ¿Los escucho, jóvenes? 0.830. Ok, gracias. 0.830 milivolts. Ya tengo este primer valor. Paso número 2, que me decía, la FEM que yo estoy midiendo, que en este caso es 13.809, esta es la FEM que me está mandando el termopar, le debo de sumar algebraicamente la FEM de referencia. Tengo 13.809, le voy a sumar 0.830. ¿Cuánto me da aquí como resultado? 14.639. 14.639 milivolts. Esta es mi FEM compensada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Paso número 3. Hay que ubicar este valor de FEM compensada en las tablas del termopar tipo T. ¿Está ese valor, jóvenes? No exactamente. Ok. Entonces yo ando buscando el valor de 14.639. ¿Cuál es el valor que está antes y el valor que está después? 14.630. Ok, ¿que equivale a qué temperatura? Permítame. 296. Sí. 296. Esta es mi temperatura en grados Celsius. Este es mi FEM en milivolts. Después el otro valor que está arriba de 14.639, ¿cuál es? 14.688. 14.688, que equivale a 297, quiero suponer, ¿no? Sí. Ok, ahora sí, a interpolar, jóvenes, ¿y cuánto me da aquí? No sé si esté correcto, pero a mí me salió que es 296.095. 296.095. 095. Ok, a los demás, ¿cómo les dio, jóvenes?
A mí me dio 296.18. 296.18 y ya empezamos con problemas. Ya van a empezar a variar todos. A un compañero le dio 296.15. 15. Ok. A mí me dio lo mismo, punto 15. Punto También a mí, 15. profe. Ok. Dale pues, 296.15, vean. Para eso nos sirve la democracia. Ya tenemos aquí esa temperatura. Acuérdense, ¿cómo voy a interpolar? ¿Cuándo interpolo? Tengo dos puntos. No es lineal. ¿Qué es lo que hago? Yo lo considero lineal. ¿Qué datos conocen ustedes? Este punto y este punto. ¿Qué otro dato conocen? Este otro punto y conocen este otro punto, ¿no? Que aquí yo voy a tener mi temperatura en grados Celsius y aquí yo voy a tener la FEM en milivolts. Una vez que yo conozco esto yo ya puedo tener la pendiente de este triángulo rectángulo. Y yo tengo aquí otro punto intermedio, en donde ustedes gusten, en donde puedo conocer este valor y desconocer este, o puedo conocer este valor y desconocer el otro. Los dos van a tener la misma pendiente, por lo tanto los puedo igualar y ya puedo despejar el valor de X o Y desconocido. Entonces, si hacen esto, ya les va a dar este valor, 296.15. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Ya está planteado cómo van a hacer la interpolación. No me quedó muy claro la interpolación. Triángulo rectángulo, señor. Geometría analítica. Pendiente del triángulo grandote es igual a la pendiente del triángulo pequeño. Conozco los datos que generan la pendiente del triángulo grande, sí, son las coordenadas que tenemos. ¿Qué voy a hacer con el triángulo pequeño? Del triángulo pequeño conozco un dato, ya sé el valor de X y desconozco el valor de Y, o conozco el valor de Y y desconozco el valor de X. Voy a hacer que la pendiente del triángulo más grande es igual a la pendiente del triángulo más pequeño. Segundo de vocacional, triángulos semejantes. Ya nada más despeja para X y para Y y listo. Eso lo vieron también en métodos numéricos, si no mal recuerdo. Entonces cheque esa parte y ya le debe de dar ese valor de 296.15. Ok, entonces ahora, ya una vez que tenemos esto, ya en mi unión de referencia, perdón, en mi unión de medición yo tengo una temperatura de 296.15 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa aquí, jóvenes? Si yo no sé qué hay que compensar, ¿qué harían ustedes? Me dan todos estos datos. ¿Y qué haría ahora? Casi les estoy asegurando que van a hacer que este valor se van a ir a la tabla del termopar. Y ese valor de FEM lo van a buscar en dónde, en sus tablas del termopar. Y aprox a qué temperatura equivale. 13.809. Está entre 281 y 282. Ok, entonces vamos a aproximarlo a 282 y dirían que la unión de medición se encuentra a 282 grados Celsius, porque es la FEM que me está indicando este instrumento, pero no estoy compensando. Si yo no estoy compensando, vean, ¿cuál es el error que voy a tener? ¿Cuántos grados Celsius voy a tener de error? 14 grados. ¿Sí? Alrededor de 14 grados Celsius de error, nada más por no compensar.
Entonces yo voy a estar viendo una temperatura menor de la que en realidad es. Entonces imagínense si tengo un proceso de calentamiento con una resistencia eléctrica, le voy a estar mandando más corriente. Entonces mis costos de energía eléctrica van a ser más altos. Si fuera un proceso de calentamiento mediante un proceso de combustión, voy a estar mandando más combustible para subir la temperatura y voy a estar gastando combustible de forma innecesaria. Si estuviera utilizando vapor, voy a mandar una mayor demanda de vapor y a lo mejor en otro punto del proceso no voy a tener la cantidad de vapor adecuada y tengo que mandar más agua de alimentación al generador de vapor para subsanar esa diferencia o ese vapor en exceso que yo estoy desperdiciando. Nada más por no compensar. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, jóvenes. Profe, ¿la compensación se da siempre respecto a la temperatura ambiente? A la temperatura que yo tenga aquí, Andrea. A la temperatura que yo tenga en los puntos de medición. Ah, ok. ¿Sí? Que generalmente siempre se considera que es la temperatura ambiente, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, sus multímetros tienen un circuito integrado para medir la temperatura en donde ustedes conectan el termopar. Y cuando es en temperatura ambiente, diario no hace la misma temperatura, entonces diario se tendría que hacer la compensación o... Ajá. En cada momento tendría que estar haciendo la compensación, Andrea. Oh, ya, ok. Gracias. Y eso ya se vuelve algo impráctico. Sí. ¿Sí? Pero ahorita ya tenemos cómo se hace esa compensación. Ya ahora sí, para la siguiente clase vamos a ver un transmisor, cómo hace la compensación y cómo utilizamos los polinomios que comentamos anteriormente. Ok, entonces ya esta es una compensación de un termopar. ¿Qué más necesito hacerle un termopar además de compensarlo? Necesito verificar un termopar. Sobre todo termopares que ya llevan varios años operando en proceso, necesito ver si siguen reproduciendo las FEM de forma pertinente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando yo quiera verificar un termopar? Identificar qué tipo de termopar es el que quiero verificar. Una vez que ya sé qué termopar quiero verificar, me voy a ir a la tabla apropiada del termopar y voy a obtener la FEM que corresponde a la unión de referencia. Vean, otra vez, temperatura de la unión de referencia, la voy a llevar a su FEM correspondiente. Voy a ir a la misma tabla del termopar y voy a ver qué temperatura requiero verificar. Por ejemplo, lo quiero verificar a 150 grados Celsius. Voy a ir a una temperatura de verificación de 150 grados Celsius. Me voy a la tabla del tipo de termopar y voy a obtener la FEM a 150 grados Celsius. Una vez que yo ya tengo esta FEM, me voy a ir al punto número 3. La FEM a verificar va a ser igual a la FEM de la temperatura que yo quiero verificar, menos la FEM de la unión de referencia. Y este valor que me dé aquí es el valor que me debe de estar indicando el instrumento de medición de tensión. Entonces, yo una vez que yo tenga ese valor que me está midiendo el instrumento y el que yo obtuve de forma analítica para ver que el instrumento está operando de forma correcta, jóvenes, ya en función del proceso en el que ustedes estén, les pueden decir, mira, del valor que tú quieras verificar, puedes tener una desviación de más o menos 5%. O puedes tener una desviación de más o menos 0.100 milivolts o 0.010 milivolts, y eso corresponderá en función del proceso en el que se encuentren, jóvenes. ¿Cómo voy a tener esto? Vean, vámonos al siguiente ejemplo. Quiero comprobar un termopar tipo J a 320 grados Fahrenheit. ¿Eso qué quiere decir? Que en este punto en donde yo quiero medir la temperatura de la unión de medición, tengo 320 grados Fahrenheit.
La temperatura de mi unión de referencia en este punto de aquí es de 70 grados Fahrenheit. Ahora sí, quiero saber cuál es la FEM que voy a tener aquí, la FEM que voy a verificar. Entonces, no tengo los valores en grados Celsius. Rápidamente, jóvenes, díganme 70 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados Celsius equivalen? Y 320 grados Fahrenheit, ¿a cuántos grados Celsius equivalen? Los escucho. El 120 Fahrenheit equivale a 160 Celsius. Ok, exacto. Y 70 equivale a 21.11. Ok, 21.11 grados Celsius. Entonces, estamos en el termopar tipo J. Ahora, 160 grados Celsius, ¿cuántos milivolts nos genera? Y 21.11 grados Celsius, ustedes tienen que ver aquí 21 grados Celsius, 22 grados Celsius, ¿cuántos milivolts tengo aquí? Y para 21.11 grados Celsius, ¿cuántos milivolts voy a tener? Aquí otra vez necesitamos hacer una interpolación. 160 son 8.562. 8.562 milivolts, ¿ok? Para 21, ¿cuántos milivolts tenemos aquí? 1.071. 1.071, ¿ok? Y para 22, 1.122. 1.122. Ok, ahora sí hay que interpolar, jóvenes, para ver 21.11, ¿cuánto nos da aquí? $1.076. 1.076. Sí. Ok, ¿es correcto, jóvenes? Es correcto, profe. Ok. Entonces vean, este 21.11 me va a generar una FEM de 1.076 milivolts. Ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál fue mi paso número 1? Este que tenemos aquí. ¿Cuál fue mi paso número 2? Este que tenemos aquí. ¿Y cuál es mi paso número 3? ¿Qué me decía el paso número 3? A esta FEM del paso número 2, 8.562 milivolts, le debo de restar el valor del paso 1, 1.076 milivolts. ¿Cuánto me da? Resta algebraica, jóvenes. Entonces, si aquí fuera un valor negativo con este menos, se van a sumar. Ojo. ¿Cuánto tenemos aquí de resultado? 7.486. 7.486 milivolts. Entonces, aquí este instrumento debe de estar midiendo ¿cuánto? 7.486 milivolts. Más o menos un porcentaje o un determinado valor en milivolts que me designe un procedimiento, jóvenes, o una norma. Entonces, vean, ya tenemos para qué me va a servir todo esto. En primer lugar, para compensar un termopar. Para saber cómo se compensa un termopar. Segundo punto, para verificar un termopar. Verificar que un termopar, vamos a suponer que yo lo tengo a temperaturas altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Lo debo de verificar frecuentemente.
Pero si a lo mejor ese termopar, una vez que llega al estado estable, como en el caso de una cementera, que es difícil que yo pare un proceso o un horno en donde yo hago cemento, porque me va a llevar mucho tiempo a que llegue a una temperatura y mucho tiempo en llegar nuevamente a la temperatura que yo requiero, es mucha pérdida de tiempo y dinero. Entonces, una vez que un horno de una cementera llega a un valor de temperatura, ahí se mantiene. Entonces, como no voy a tener variaciones de temperatura, pues ¿cuándo voy a verificar mi termopar? Pues cuando saque de operación al horno. ¿Sí? Ahí lo voy a verificar. Ok. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. No, profe. Entonces tenemos compensación y verificación. Ahora, ya aquí viene la tercera tarea y actividad, no sé qué número le corresponderá para esta parte de aquí. Tenemos ya en este caso, jóvenes, dos problemas. Un problema que tiene que ver, ¿sí?, con la verificación de un termopar. Este es un termopar tipo K y el otro es para la compensación. ¿Sí? Tengo un termopar tipo J, ¿sí?, que me genera una FEM de menos 3.357 milivolts. Tengo la temperatura de la unión de referencia en tantos grados Fahrenheit y ahora necesito determinar la temperatura de la unión de medición. Hay que compensar este termopar. En el caso de verificación va a estar ese termopar tipo K a una temperatura de menos tantos grados Celsius. Este número van a ser los dígitos 3, 4 y 5 de su número de boleta. Y la temperatura de la unión de referencia es de tantos grados Fahrenheit. ¿Cuáles van a ser esos grados Fahrenheit? Los últimos dos dígitos de su boleta. Y ahora van a determinar la FEM que se debe de obtener en la verificación. Entonces, un problema es para verificar un termopar y otro es para compensar un termopar. Ok, jóvenes, preguntas, dudas, comentarios, los escucho. En los dígitos 3, 4 y 5 del número de boleta, por ejemplo, el mío es 20, 19, 30, 22, 51. 019. Da 1, 9. ¿Y después del 9 qué sigue? 3. 193. Esos son sus dígitos 3, 4 y 5. Okay. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Ok, señores, entonces, si no hay alguna pregunta o comentario, el día de hoy aquí dejamos la clase. El próximo martes vamos a hacer la evaluación. Y ya estos habría que entregarlos en el transcurso de la otra semana. En estos días les pongo, en el transcurso de este fin de semana les subo los problemas, pero ya seguramente tienen capturas de pantalla para empezarlos a hacer de una vez. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, jóvenes, me dio gusto saludarlos el día de hoy, que tengan una excelente tarde y un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.